En esa fría tarde de diciembre, las luces de Chicago titilaban a lo lejos, prometiéndole a Pablo Fernández un regreso cálido después de semanas en la carretera. Su corazón latía con expectación y un ligero nerviosismo, alimentado por la decisión que planeaba tomar al llegar a casa. En el bolsillo de su chaqueta descansaba un pequeño, pero significativo, símbolo de su amor, un anillo de compromiso con un delicado diamante, adquirido después de meses de ahorro. Pablo sonrió para sí mismo, imaginando la sorpresa y alegría en el rostro de Daniela al ver el anillo. Las ruedas del camión rugían contra el asfalto, una melodía familiar que siempre reconfortaba a Pablo. Sin embargo, esa noche, la melodía parecía anunciar el cambio que se avecinaba en su vida. Daniela va a amar este anillo, pensó, ajustando el retrovisor. No puedo esperar para empezar el resto de nuestras vidas juntos. Al acercarse al apartamento que compartían, Pablo notó algo extrañamente ausente, la oscuridad completa, como si ningún corazón latiera dentro desde hacía tiempo. Una sensación incómoda se instaló en su estómago, pero trató de alejarla, atribuyéndola a los nervios por la gran sorpresa que planeaba. Cuando finalmente abrió la puerta, la sensación de vacío lo golpeó con fuerza. No había señales de Daniela, ni el cálido aroma de su cena de bienvenida. Lo único que lo esperaba era un perturbador silencio y un pequeño sobre la mesa. Pablo sintió que su corazón latía más rápido mientras abría el sobre con manos temblorosas. La carta de Daniela era concisa, pero cada palabra parecía llevar el peso de un puñal. Confesaba haber encontrado a alguien que la amaba y valoraba de una manera que Pablo, según ella, nunca podría. Había decidido dejarlo, buscando una nueva vida con ese hombre. Esperaba el momento adecuado para contártelo, escribió ella, como si hubiera un momento adecuado para tal traición. Pablo dejó caer el papel de sus manos, sintiéndose como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El anillo, ahora un símbolo de sueños destrozados, ardía en su bolsillo. Caminó lentamente hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que antes simbolizaban esperanza y ahora solo la inmensidad de su soledad. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró Pablo para sí mismo, con la voz cargada de incredulidad y dolor. En ese momento de desolación, sabía que el camino por delante sería solitario, pero también entendía, en algún lugar de su corazón roto, que el camino siempre sería su fiel compañero, el lugar donde podría encontrar algo de consuelo, lejos de las luces que ahora parecían burlarse de su dolor. Así, enfrentando la noche que se extendía ante él, Pablo Fernández tomó una decisión silenciosa. Volvería a la carretera, no para huir de su dolor, sino para enfrentarlo, en el único lugar donde realmente se sentía en casa. En esa noche de desilusión, el silencio del apartamento parecía hacer eco de los fragmentos del corazón roto de Pablo. Cada rincón le recordaba la vida que había soñado construir con Daniela, una vida ahora despedazada como el reflejo distorsionado en un espejo roto. En busca de algo de alivio, Pablo abrió una botella de tequila, regalo de un amigo que entendía la complejidad de la bebida. Sin embargo, en lugar de consuelo, cada trago solo intensificaba el vacío dentro de él. Sentado en la oscuridad, con la única compañía siendo los ecos de sus recuerdos, Pablo se dio cuenta de que el alcohol no podía llenar el abismo que Daniela había dejado. El sabor amargo del tequila se mezclaba con la amargura de su desilusión, recordándole que no había escapatoria posible en esos solitarios tragos. La verdadera pasión de Pablo, aquella que siempre le daba esperanza y lo hacía sentir vivo, era la carretera. Ahí afuera, entre las millas sin fin y el horizonte siempre a lo lejos, encontraba su propósito y libertad. La carretera era su verdadera compañera, la que nunca lo dejaría atrás, la que siempre lo acogería, no importa el peso de su corazón. Con esa realización, Pablo tomó una decisión. No permitiría que esa noche de desilusión definiera el rumbo de su vida. Se levantó, apartando la botella con una determinación recién encontrada. Hizo una pequeña maleta con sus cosas esenciales, cada movimiento marcado por una resolución silenciosa de seguir adelante. Antes de partir, Pablo echó un último vistazo al apartamento vacío, una cáscara de la vida que pensaba querer. Con un suspiro profundo, cerró la puerta tras de sí, dejando atrás no solo un hogar, sino el dolor y la desilusión que lo habían atrapado. Pablo se subió a su camión, el motor rugiendo a la vida como si compartiera la urgencia de su corazón por alejarse de esa desilusión. A medida que las luces de Chicago desaparecían en el retrovisor, Pablo sintió una mezcla de tristeza y libertad. La carretera frente a él era tanto una escapada como un camino hacia la curación. Manejando por la noche,
Pablo reflexionó sobre cómo la vida, al igual que la carretera, está llena de giros inesperados. Quizás, pensó, esto fuera solo otro desvío, un camino no planeado que lo llevaría a un destino que nunca podría haber imaginado. Con esa esperanza susurrando en su corazón, Pablo condujo hacia lo desconocido, listo para enfrentar lo que sea que la carretera le tuviera reservado. En la madrugada que siguió, la carretera llevó a Pablo a un pequeño pueblo cuyas luces parpadeaban distantes en la oscuridad, como faros de esperanza para los viajeros nocturnos. El combustible del camión casi se acababa, obligándolo a detenerse en la primera gasolinera que encontró abierta. El aire frío de la madrugada lo envolvió tan pronto como bajó del vehículo, una brisa que llevaba consigo la promesa de un nuevo comienzo, o tal vez solo el recuerdo de lo que estaba tratando de dejar atrás. Mientras se dirigía a la tienda de conveniencia para pagar el combustible, un grito débil llamó su atención. En el rincón más oscuro del estacionamiento, cerca de un auto viejo y desgastado por el tiempo, estaba Lucía, una mujer embarazada, claramente en trabajo de parto, sola y desesperada. Pablo corrió hacia ella, impulsado por un impulso de compasión que no sabía que aún poseía. «Por favor, ayúdame», suplicó ella, sujetando su barriga en un intento de aliviar el dolor. Pablo, aunque sin experiencia, sabía que no podía ignorar tal pedido de ayuda. «Te llevaré al hospital ahora mismo», dijo, tratando de transmitir una calma que estaba lejos de sentir. Con esfuerzo, ayudó a Lucía a acomodarse en el asiento del pasajero del camión, envolviéndola en cobijas que guardaba para las noches frías en la carretera. Cada bache en el camino iba acompañado de una mirada preocupada de Pablo hacia Lucía, que intentaba respirar entre las contracciones, cada vez más intensas. Al llegar al hospital, el equipo de emergencia ya estaba esperando, habiendo sido alertado por Pablo durante el trayecto. Mientras los médicos llevaban a Lucía, ella agarró la mano de Pablo, mirándolo directamente a los ojos. «Carlos, no me dejes», susurró, confundiéndolo con su difunto esposo. El shock y la confusión se reflejaron en el rostro de Pablo. «Mi nombre es Pablo», trató de corregir, pero Lucía ya estaba siendo llevada adentro, dejándolo con una sensación de inquietud y una serie de preguntas sin respuestas. Ahí, parado en el estacionamiento del hospital mientras la madrugada daba paso al amanecer, Pablo reflexionaba sobre lo extrañamente entrelazados que pueden estar los destinos. Ni siquiera sabía que ese encuentro inesperado sería solo el principio de un viaje lleno de descubrimientos y revelaciones, donde el pasado y el presente se encontrarían de formas que jamás habría imaginado. Después del encuentro emocionante e inesperado con Lucía, Pablo se encontraba sumido en un mar de pensamientos. La confusión de Lucía al llamarlo Carlos resonaba en su mente como un eco persistente, despertando una curiosidad profunda sobre sus propios orígenes. La similitud mencionada por Lucía no podía ser solo una coincidencia. Movido por una necesidad de entender, Pablo decidió indagar en su propia historia, algo que rara vez había hecho desde que se volvió adulto. Su primer paso lo llevó de vuelta al orfanato donde pasó los primeros años de su vida. El lugar parecía más pequeño a sus ojos ahora, menos intimidante, pero aún cargado de recuerdos de una infancia solitaria. La directora, una mujer de edad avanzada que parecía llevar consigo la sabiduría y la bondad adquiridas a lo largo de los años, lo recibió con una mezcla de sorpresa y alegría. Pablo era uno de los muchos rostros que habían pasado por allí, pero su historia era única, y ella lo sabía. Con titubeo, Pablo mencionó el motivo de su visita, explicando el extraño encuentro con Lucía y la similitud con un hombre llamado Carlos. Mientras las palabras salían de sus labios, observó el sutil cambio en la expresión de la directora, una indicación de que su historia era más compleja de lo que jamás podría haber imaginado. Con un suspiro, la directora llevó a Pablo a su oficina, una pequeña habitación llena de archivos y recuerdos de niños que habían pasado por allí. «Pablo, tenías un hermano gemelo», comenzó ella, sus palabras llevando el peso de secretos guardados durante muchos años. Su nombre era Carlos. Fue adoptado por otra familia cuando ustedes eran muy pequeños. El impacto de esas palabras golpeó a Pablo como una tormenta. Un hermano gemelo. Una parte de él que siempre había estado ausente, pero de la que nunca había sabido. La directora explicó que la adopción no se había llevado a cabo de manera convencional, la familia que adoptó a Carlos tenía influencia y recursos, y el orfanato, en ese momento bajo presión y con pocos recursos, no tuvo más opción que aceptar los términos de la adopción. Pablo escuchó, cada palabra abriendo nuevos caminos en su mente, nuevas posibilidades. Durante años, se había sentido incompleto, como si una parte de él siempre estuviera ausente. Ahora, sabía por qué.
Carlos, su hermano gemelo, era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su existencia. Al salir del orfanato, Pablo se sintió diferente. La revelación sobre Carlos no solo cambió su comprensión sobre su propia identidad, sino que también lo impulsó a un nuevo viaje. Un viaje no solo para descubrir más sobre el hermano que nunca conoció, sino también para entender el papel que él, Pablo, estaba destinado a desempeñar en la vida de la mujer que, por un breve momento, lo confundió con el hombre que debería haber sido su hermano. Armado con la revelación de su origen compartido con Carlos, Pablo se sumergió en una investigación sobre la vida de su hermano gemelo. Cada descubrimiento arrojaba luz sobre la vida de Carlos, pero también traía sombras de preguntas sin respuesta y misterios sin resolver. Carlos había sido un hombre de negocios, cofundador de una empresa que rápidamente se convirtió en un referente en el mercado local. Su socio, Guillermo Álvarez, era conocido tanto por su habilidad en los negocios como por su frialdad en las relaciones personales. Con determinación, Pablo se dirigió a la empresa, una construcción moderna que destacaba entre las demás por su arquitectura audaz y diseño innovador. Al entrar, la tensión era palpable, como si el ambiente estuviera cargado con la energía de decisiones importantes tomadas allí. Pablo fue recibido con miradas curiosas, su presencia claramente fuera de lo común en ese contexto empresarial. Después de solicitar una reunión con Guillermo Álvarez, Pablo fue conducido a una sala de espera, donde cada minuto parecía alargarse eternamente. Finalmente, la puerta se abrió y Guillermo entró, su postura irradiaba autoridad y confianza. Sin embargo, al poner los ojos en Pablo, su expresión cambió drásticamente, pasando de confianza a shock y horror. La semejanza entre Pablo y Carlos era innegable, y por un momento, Guillermo parecía haber visto un fantasma. ¿Tú? ¿Cómo es posible? Guillermo tartamudeó, retrocediendo un paso. Pablo, manteniendo la calma, explicó su reciente descubrimiento sobre Carlos y su búsqueda de respuestas sobre el hermano que nunca conoció. Guillermo, aún visiblemente afectado, intentó reponerse, insistiendo en que Carlos había sido un socio de negocios valorado y su muerte una tragedia para todos. Pablo percibió que Guillermo estaba ocultando algo, una tensión subyacente en sus palabras revelaba que la relación entre Carlos y Guillermo quizás no fuera tan armoniosa como Guillermo quería hacer parecer. Presionando por más información, Pablo mencionó la confusión de Lucía y cómo ella lo había confundido con Carlos, algo que pareció perturbar aún más a Guillermo. La reacción de Guillermo ante la mención de Lucía fue el último impulso que Pablo necesitaba para confirmar sus sospechas de que la historia de Carlos estaba llena de secretos oscuros, posiblemente relacionados con la propia empresa y con Guillermo. La determinación de Pablo en descubrir la verdad sobre la vida y la muerte de su hermano se fortaleció, convirtiéndose en una cuestión no solo de identidad personal, sino también de justicia para Carlos y su familia. Al salir de la empresa, Pablo sabía que la jornada para desentrañar el misterio de Carlos apenas comenzaba. Las reacciones de Guillermo eran piezas de un rompecabezas más grande, y Pablo estaba decidido a unirlas todas, no importaba lo sombrías o profundas que fueran las verdades que esperaba encontrar. Después de su tensa reunión con Guillermo Álvarez, Pablo se encontró inmerso en reflexiones y dudas. Las respuestas evasivas y el comportamiento extraño de Guillermo solo intensificaron su determinación en buscar la verdad. La imagen de Carlos, un hermano que nunca tuvo la oportunidad de conocer, se convirtió en una constante en su mente, guiando cada paso de su búsqueda. Pablo decidió confrontar nuevamente a Guillermo, pero esta vez, estaba preparado para ir más allá de las palabras. Armado con una grabación de su última conversación, que capturó los momentos de vacilación y miedo de Guillermo, Pablo regresó a la empresa bajo el pretexto de querer aclarar algunos malentendidos sobre Carlos. Encontrándose cara a cara con Guillermo en su propia oficina, Pablo presionó, insinuando que sabía que la relación entre Carlos y Guillermo no era lo que parecía. El ambiente estaba cargado con una tensión palpable, como si las paredes estuvieran a punto de presenciar algo monumental. Pablo, manteniendo la calma, empezó a señalar las inconsistencias en las historias que Guillermo había contado, destacando los vacíos y las mentiras sutiles. Fue entonces cuando, presionado por la insistencia de Pablo y tal vez por su propia conciencia, Guillermo se derrumbó. Con la voz entrecortada por la emoción y una mirada que oscilaba entre el arrepentimiento y el miedo, Guillermo confesó. Admitió que había asesinado a Carlos, movido por la envidia y una codicia desmedida. Carlos había descubierto algunas irregularidades financieras en la empresa, y Guillermo, temiendo perder todo lo que había construido, su reputación, su riqueza, optó por el camino más oscuro. La confesión fue un shock para Pablo, pero también fue la pieza final que encajaba todas las demás.
El peso de la verdad era abrumador, pero al mismo tiempo, liberador. Pablo, con la grabación de la confesión en mano, no perdió tiempo en contactar a las autoridades. La detención de Guillermo Álvarez fue rápida y eficiente. Mientras lo llevaban esposado, los ojos de Guillermo se encontraron con los de Pablo. Había una mezcla de incredulidad y resignación en esa mirada. Para Pablo, fue un momento agridulce. Aunque había logrado justicia para Carlos, el costo de esa verdad era un doloroso recordatorio del hermano que nunca conocería. La noticia del crimen y la detención de Guillermo resonaron en la comunidad, provocando una mezcla de shock y alivio. Carlos había sido mucho más que la víctima de un crimen brutal, era un hombre que luchaba por la integridad, incluso ante un peligro extremo. Para Pablo, la confesión de Guillermo no era solo el fin de su búsqueda de la verdad. Era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que llevaría consigo no solo el recuerdo de Carlos, sino también el legado de valentía y justicia que su hermano dejó atrás. Después de la impactante confesión de Guillermo y su posterior arresto, Pablo se encontró en una encrucijada de emociones y responsabilidades. La verdad sobre la muerte de Carlos no solo trajo justicia de una manera que Pablo nunca esperó, sino que también lo colocó frente a un nuevo desafío: cuidar de Lucía y su recién nacido. Aunque su conexión comenzó de manera inesperada y bajo circunstancias extraordinarias, Pablo sintió una creciente responsabilidad hacia ellos, un sentido de deber que iba más allá de la simple compasión. Al día siguiente del arresto de Guillermo, Pablo visitó a Lucía en el hospital. Encontrarla allí, vulnerable pero radiante con su bebé en brazos, cambió algo dentro de él. Había una fuerza en esa sala de hospital, una promesa silenciosa de nuevos comienzos. Lucía, aunque aún frágil por la experiencia del parto y las revelaciones recientes, recibió a Pablo con una sonrisa cansada pero genuina. «No tenías que venir», dijo suavemente. «Quería», respondió Pablo, con más certeza de la que esperaba. «Nosotros, ahora somos familia, de una manera extraña, supongo». Ese simple intercambio marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Con la salida de Lucía del hospital, Pablo insistió en que se quedaran con él. Su casa, una vez un lugar marcado por la soledad y el eco de un corazón roto, comenzó a llenarse de vida y nuevos sonidos: el llanto de un bebé, risas suaves, conversaciones hasta altas horas de la noche sobre todo y sobre nada. Pablo se adaptó a su nuevo papel con una gracia sorprendente. Cambiar pañales, preparar biberones en medio de la noche, consolar llantos interminables, tareas que nunca imaginó realizar se convirtieron en parte integral de su día a día. Más sorprendente aún fue cómo él y Lucía se acercaron, unidos inicialmente por el cuidado del bebé, pero gradualmente por una comprensión y respeto mutuos más profundos. En las semanas siguientes, mientras Lucía recuperaba su fuerza y Pablo se adaptaba a su nueva rutina, una nueva dinámica se formó entre ellos. Era una convivencia pacífica, marcada por pequeños gestos de cuidado y atención que decían más que palabras. Pablo, quien una vez pensó que su camino en la vida lo recorrería solo, encontró compañía y propósito en los dos seres humanos que, por capricho del destino, se convirtieron en su familia. Este nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos, claro está. Hubo noches sin dormir, días de agotamiento, momentos de duda. Pero también hubo mañanas tranquilas, sonrisas inesperadas y la creciente sensación de que, de alguna manera, todo esto era exactamente donde debía estar. Así, Pablo comenzó a reconstruir su vida, no más como un hombre solitario a la deriva, sino como alguien con un propósito claro y un lugar al que llamar hogar. Y mientras miraba a Lucía y a su hijo, sabía que, a pesar de todo, el camino por delante era uno que finalmente estaba listo para recorrer. A medida que los días se convertían en semanas, la casa de Pablo empezó a latir con una nueva energía, una mezcla de alegría y desafíos cotidianos. Lucía y el bebé trajeron una renovación no solo al espacio físico, sino también al alma de Pablo, que durante mucho tiempo había estado dormida bajo capas de rutina y soledad. Entre biberones y canciones de cuna, Pablo y Lucía encontraron un terreno común, tejido no solo por las necesidades inmediatas de cuidar a un recién nacido, sino también por el compartir gradual de sus historias personales, sus pérdidas y sueños pospuestos. El duelo por Carlos, un hombre que Pablo nunca conoció pero que sentía intensamente como parte de sí mismo, y el dolor de Lucía por la pérdida de su esposo y la incertidumbre del futuro, crearon un lazo silencioso entre ellos, una comprensión tácita de que, en su dolor compartido, también había una oportunidad para la curación y la redención. Por las noches, cuando la casa finalmente se aquietaba y el bebé dormía,
Pablo y Lucía a menudo se encontraban en la cocina, compartiendo una taza de café y conversando sobre todo, desde trivialidades cotidianas hasta los más profundos miedos y deseos. En esas conversaciones, descubrieron que, a pesar de las circunstancias inusuales que los habían unido, había una armonía y un respeto mutuo que iban más allá de la convivencia forzada por circunstancias externas. Pablo comenzó a ver a Lucía no solo como la viuda de su hermano gemelo, sino como una mujer fuerte, resiliente y llena de amor para dar. Lucía, por su parte, encontró en Pablo un puerto seguro, alguien que, a pesar de sus propias heridas, estaba dispuesto a abrir su corazón y hogar para ella y su hijo. La presencia de Pablo se convirtió en una constante en sus vidas, una fuente de fuerza y estabilidad en medio de la tormenta que había sido su existencia en los últimos meses. Era en pequeños momentos, un vistazo compartido sobre la cabeza del bebé dormido, una mano extendida en un gesto de consuelo, risas compartidas sobre un nuevo descubrimiento de la paternidad, donde el vínculo entre Pablo y Lucía se fortalecía. Estaban aprendiendo juntos a navegar las aguas muchas veces turbulentas de la copaternidad, el duelo y la reconstrucción de la vida. A medida que el invierno daba paso a la primavera, la vida en la casa de Pablo florecía de formas que él nunca podría haber imaginado. El amor y el cuidado dedicados al bebé, las pláticas nocturnas, los momentos de silencio compartido, todo contribuía a crear una nueva familia, construida no sobre lazos de sangre, sino sobre decisiones conscientes de apoyo, comprensión y cuidado mutuo. En este nuevo capítulo de sus vidas, Pablo y Lucía descubrieron que al enfrentar juntos las tormentas, podrían encontrar la luz del sol. Y, en cada nuevo día, reafirmaban el compromiso silencioso de seguir adelante, no solo el uno por el otro, sino también por el pequeño ser que se había convertido en el vínculo más fuerte entre ellos. A medida que las estaciones cambiaban, trayendo consigo la promesa de renovación, la relación entre Pablo y Lucía también se transformaba, floreciendo de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Lo que comenzó como una convivencia nacida de la necesidad y el cuidado mutuo por el bebé, evolucionó, poco a poco, hacia una conexión más profunda, arraigada en el amor y en la elección compartida de caminar juntos por la vida. En noches tranquilas, después de que el bebé se quedaba dormido y la casa se sumía en el silencio, Pablo y Lucía a menudo se encontraban compartiendo sueños y esperanzas para el futuro, descubriendo en los ojos del otro la chispa de un comienzo nuevo y prometedor. En esas horas íntimas, hablaban de deseo, no solo de compañerismo, sino de construir algo duradero juntos, una familia fundada no solo en el respeto y la amistad, sino también en un amor creciente que ambos dudaban en nombrar, pero que era innegablemente presente. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, observando al bebé expresar alegría pura ante la simplicidad de los columpios y las brisas suaves, Pablo tomó la mano de Lucía. La miró con sinceridad y vulnerabilidad, derribando el último muro de hesitación entre ellos. Lucía, empezó, su voz firme a pesar del corazón acelerado, en este tiempo juntos, he descubierto una felicidad que no pensé posible nuevamente. Tú y el bebé se han convertido en el centro de mi mundo. Me gustaría que nos convirtiéramos en una familia de verdad. Lucía, con lágrimas brillando en sus ojos, apretó la mano de Pablo, su respuesta cargada de emoción y esperanza. Yo también lo he sentido, Pablo. Nos has dado fuerza y amor cuando más lo necesitábamos. Me encantaría que nos convirtiéramos en una familia. La decisión de casarse no surgió como una sorpresa, sino como la confirmación natural del camino que ya estaban recorriendo juntos. Deseaban, más que nada, ofrecer al bebé un hogar lleno de amor y estabilidad, algo que ambos habían perdido de diferentes maneras en sus vidas. Más que eso, ansiaban superar las sombras de sus pérdidas pasadas, abrazando juntos la luz de un nuevo comienzo. En los meses siguientes, Pablo y Lucía planearon su boda con una alegría que irradiaba, tocando a todos a su alrededor. Querían una ceremonia sencilla, pero significativa, que celebrara no solo la unión de dos almas, sino también la creación de una nueva familia, unida por el amor y la decisión consciente de enfrentar juntos los altibajos de la vida. Cuando finalmente se casaron, fue bajo el cielo azul de una mañana de primavera, rodeados de amigos cercanos y por la naturaleza que simbolizaba el crecimiento y la renovación. Intercambiaron votos que eran promesas no solo de amor, sino de compañerismo, de compartir alegrías y desafíos con igual medida de fuerza y ternura. Ese día, mientras se miraban el uno al otro, sellando su compromiso con un beso, Pablo y Lucía supieron que estaban listos para comenzar una nueva jornada. Una jornada que prometía estar llena de amor, descubrimientos y, sobre todo, la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como una familia verdadera y unida. La vida de Pablo y Lucía,
ahora oficialmente una familia, seguía un curso sereno, repleto de momentos de alegría y descubrimientos compartidos. Con cada día que pasaba, fortalecían los lazos que los unían, creando una rica tapestry de amor y compromiso mutuo. El hogar que habían construido juntos estaba lleno de risas, juegos y el calor de una familia verdadera. Sin embargo, esa paz, tan duramente ganada, estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. En una tarde tranquila, mientras Pablo trabajaba en la pequeña oficina que había montado en casa, el pasado tocó a su puerta. Daniela, la mujer cuya partida había desencadenado la serie de eventos que transformaron su vida, apareció, trayendo consigo vientos de un pasado que Pablo creía haber dejado atrás. La sorpresa de verla no se comparaba con la confusión que siguió al escuchar el motivo de su visita. Con una mirada que mezclaba arrepentimiento y determinación, Daniela reveló que su decisión de dejar a Pablo había sido un error que lamentaba cada día desde que se fue. Habló de un amor que nunca había desaparecido, de una conexión que, en su mente, aún existía entre ellos. Daniela suplicó por una segunda oportunidad, prometiendo que haría todo diferente. Pablo, aunque impactado por la confesión y las promesas de Daniela, se sintió inmediatamente dominado por una claridad indomable. El amor que había sentido por Daniela pertenecía a un capítulo de su vida que estaba cerrado, sellado no solo por el tiempo, sino por las elecciones que ambos habían hecho. Frente a él ahora estaba su futuro, un futuro que había elegido construir con Lucía y su hijo. Con gentileza, pero firmeza, Pablo explicó a Daniela que su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado cuando ella se fue. Habló de Lucía y del bebé, de cómo se habían convertido en el centro de su mundo, cómo había encontrado un propósito y una felicidad verdaderos a su lado. Pablo dejó claro a Daniela que, aunque le deseaba toda la felicidad del mundo, no había espacio en su vida para reavivar un amor que se había apagado. Daniela, enfrentando la finalidad en las palabras de Pablo, se dio cuenta de que el hombre frente a ella era muy diferente al que había dejado. Con una última mirada de despedida, se fue, dejando atrás no solo a Pablo, sino también la esperanza de reconectarse con un pasado que ya no existía. Al cerrar la puerta, Pablo sintió una ola de emociones. Había tristeza por el dolor que vio en los ojos de Daniela, pero también gratitud por la vida que ahora tenía. Sabía que, a pesar del desafío presentado por el regreso inesperado de Daniela, su amor por Lucía y su hijo era inquebrantable, una fortaleza que nada podría derribar. Esa noche, al compartir con Lucía lo sucedido, Pablo se sintió más conectado a ella que nunca. Juntos, reafirmaron el compromiso de enfrentar cualquier tormenta como una familia, unidos por el amor y la elección de caminar juntos, sin importar lo que el futuro les deparara. A pesar de la aparente aceptación de su decisión por parte de Daniela, los días que siguieron estuvieron marcados por una serie de intentos de ella para reconectarse con Pablo. Cada encuentro era una mezcla de recuerdos del pasado y revelaciones emocionales, con Daniela desenterrando secretos y momentos compartidos que ella creía capaces de reavivar la antigua llama entre ellos. Daniela, incapaz de aceptar la nueva realidad de Pablo, decidió jugarse su última carta, revelando aspectos de su pasado que nunca había compartido, con la esperanza de que esto trajera a Pablo de vuelta a ella. Habló de sus inseguridades, de los desafíos que enfrentó después de su partida y de cómo su decisión de dejarlo había sido influenciada por miedos y consejos malinterpretados de personas a su alrededor. Daniela expresó un arrepentimiento profundo, sus palabras cargadas de una vulnerabilidad que buscaba despertar en Pablo la memoria de un amor que ya había superado. Sin embargo, Pablo, aunque conmovido por la sinceridad y el dolor evidente en Daniela, permaneció firme en su resolución. La vida junto a Lucía y al hijo había transformado su mundo de maneras que nunca imaginó posibles, llenándolo de un sentido de propósito, amor y felicidad que no estaba dispuesto a abandonar. Pablo reconoció el valor de los recuerdos que compartió con Daniela, pero sabía que pertenecían a un capítulo de su vida que estaba cerrado, un pasado del que se había despedido para abrazar un futuro prometedor con su nueva familia. Con compasión, pero determinación, Pablo enfrentó a Daniela, explicándole que, aunque él deseaba lo mejor para ella, su corazón y su vida estaban irrevocablemente ligados a Lucía y al hijo de ellos. Le pidió a Daniela que respetara su decisión y encontrara su propio camino hacia la felicidad, lejos de él. Este encuentro final entre Pablo y Daniela fue un momento de catarsis, un cierre necesario para ambos. Daniela, finalmente comprendiendo que el amor que buscaba reconquistar se había transformado en algo nuevo y diferente en la vida de Pablo, decidió retroceder, permitiéndose enfrentar el dolor de una despedida definitiva. Pablo,
después de este último enfrentamiento con el pasado, sintió una ola de alivio y reafirmación de su compromiso con Lucía y con su hijo. Se dio cuenta de que la fuerza de su nuevo amor y el deseo de proteger y nutrir a su familia eran las verdaderas anclas de su vida. Con esa certeza en su corazón, Pablo regresó a casa, listo para compartir con Lucía no solo los desafíos enfrentados, sino también su dedicación inquebrantable hacia ellos, fortaleciendo aún más los lazos que los unían. Después de enfrentar y superar los desafíos finales que el pasado insistía en traer a la superficie, Pablo y Lucía se encontraron al borde de un nuevo capítulo en sus vidas, marcado por una ceremonia que sellaría no solo la unión de sus destinos, sino también la celebración de la fuerza y el amor que los había guiado a través de las tormentas. El día elegido amaneció claro y sereno, como si la propia naturaleza se reorganizara para ofrecer el escenario perfecto para el comienzo de su viaje juntos. La ceremonia, realizada bajo el dosel de árboles en un jardín que florecía bajo los suaves rayos del sol de la tarde, fue un reflejo de la simplicidad y la profundidad del amor que compartían. Familiares y amigos cercanos se reunieron, siendo testigos de la unión de dos almas que se habían encontrado una en la otra, no solo un puerto seguro, sino también una fuente de alegría inagotable y compañerismo verdadero. Cuando Lucía, radiante, caminó hacia Pablo, hubo un momento de silencio colectivo, una pausa cargada de emoción y anticipación. Las palabras intercambiadas entre ellos durante la ceremonia fueron simples, pero llenas de promesas sinceras y sueños compartidos. Prometieron, frente a todos los presentes, honrarse, respetarse y apoyarse mutuamente, no solo en los días soleados, sino también en las inevitables tormentas que la vida pudiera traer. El beso que selló su compromiso fue un símbolo de esperanza, una señal de que, independientemente de los desafíos que enfrentaran, estaban listos para caminar juntos, construyendo una vida llena de amor, comprensión y un propósito renovado. La celebración que siguió fue un reflejo de la alegría y el alivio de todos los presentes, una manifestación colectiva de felicidad por la unión de Pablo y Lucía y por el futuro prometedor que les esperaba. A medida que la noche caía y la celebración llegaba a su fin, Pablo y Lucía compartieron un momento de quietud, observando cómo el sol pintaba el cielo con colores vibrantes. Fue un momento de reflexión y gratitud, una pausa para reconocer el camino que habían recorrido juntos y las infinitas posibilidades que el futuro les deparaba. Mirando hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra en una promesa de nuevos comienzos, comprendieron que, a pesar de las incertidumbres que el mañana pudiera traer, tenían en sus manos la capacidad de moldear una realidad compartida, fundamentada en el amor, la confianza mutua y la dedicación inquebrantable el uno al otro y a la familia que habían elegido formar. Así, con corazones llenos de esperanza y ojos puestos en el futuro, Pablo y Lucía dieron los primeros pasos en la vida que habían soñado juntos, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, mientras estuvieran juntos, nada sería insuperable. El futuro prometedor que imaginaban estaba ahora a su alcance, esperando ser descubierto con cada amanecer, cada sonrisa compartida y cada gesto de amor que definiría el tejido de su existencia compartida.